Hola, hola a todos. Los quiero invitar entonces a discutir. Aquí tenemos tres ponencias, todas muy interesantes. Vamos a tener 15 minutos por cada ponencia. Les pido las disculpas por el retraso. Nos demoramos unos minutitos más de los que nos íbamos a demorar. Vamos a partir entonces con la primera ponencia de Isabel Vélez y David Lagos, cuyo título es Desincentivo tributario a la expansión internacional de la industria chilena de las nuevas tecnologías por aplicación del número 3 de la letra C del artículo 14, del artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta. Ese, para los que no están tan familiarizados, es el artículo sobre las rentas pasivas, las normas CFC. Así que, bueno, esto tiene la audiencia para ustedes, David e Isabel. Tienen 15 minutos. Muchas gracias. Está en silencio David e Isabel. Gracias, Rodrigo. No tenemos acceso a presentar. No nos permite compartir. Perdón. Disculpen, estamos ahí resolviendo algunos temas técnicos. Entiendo que Ruiz Duley quería decir algo. Ahí sí, David, se está compartiendo tu pantalla. Perfecto. Ya, señora Isabel. Partamos. Ya, perfecto. Isabel. Bueno, en realidad quisimos en esta ocasión ver el tema de... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Right? Sí, ya. Quisimos en esta ocasión ver el tema de distintas perspectivas porque creemos con David que es necesario ver una perspectiva realista de la economía desde el derecho y desde la aplicación práctica. En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías han tenido un desarrollo rapidísimo, generando nuevos startups chilenos de relevancia mundial. Tanto es así que el Global Forum nos clasificó en el tema de tecnología como el primero a nivel mundial de Latinoamérica y el 38 a nivel general. Buenos resultados que ha tenido esta industria. Aquí pusimos el ejemplo de 4 de estas industrias que no solo se refieren a tecnologías de la información, sino también a desarrollos de tecnología. Estas empresas han crecido tanto que ahora se encuentran en una necesidad de expansión y todos tienen planes de expansión en distintos puntos del globo. ¿Pasemos? Y las nuevas tecnologías tiene primordialmente, pero no únicamente, una actividad económica. Es reconocido tanto a nivel gubernamental chileno, por ejemplo, por la CONICYT, como a nivel general de economistas, que el desarrollo de las nuevas tecnologías es base y fundamento para el traspaso desde los países en vías de desarrollo a países en desarrollo. Nosotros tenemos una matriz de producción de bienes primarios, como veremos adelante. No tenemos una inclusión de nuevas tecnologías. Y esto deja todavía en un estado de vías de desarrollo sin poder llegar al desarrollo. El principal organismo que regula estas materias y que tiene los indicadores de desarrollo de las nuevas tecnologías es, como siempre, la OECD. Aquí hay dos índices, la balanza de pagos tecnológicos, que es la diferencia de los ingresos y egresos, que lo vamos a ver más adelante, y el intercambio de alta tecnología. Pasemos. Hay otros indicadores también que nos permiten determinar si estamos en la correcta de la generación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el boletín de intensidad tecnológica en el intercambio de bienes, ¿no? Aquí podemos ver claramente que los bienes chilenos tienen incorporada muy baja cantidad de tecnología, lo que hace que nuestra balanza de pagos respecto a las
tecnología incorporada en los bienes sea negativa, bastante, muy notoriamente negativa, y que además de esto nosotros estemos importando tecnología, importando materias primas. Otro es la cantidad de patentes que están registradas en las 3 oficinas mundiales. Somos la línea roja que está al fondo de este indicador. O sea, claramente tenemos un problema de generación de patentes y generación de obras de propiedad intelectual. Pasemos, David. El gran punto es que la finalidad del desarrollo de estas nuevas tecnologías es una mejora en el desarrollo económico. Chile tiene un fuerte nexo con la elaboración de materias primas, con una mirada muy restringida. Tenemos beneficios a I+D, pero no estamos mirando, ni estamos enfocados en la aplicación de estas nuevas tecnologías en forma posterior al desarrollo de I+D. Los incentivos son solo enfocados a I+D, pero no en las etapas posteriores. Pasemos. Ahora, esto obviamente genera que nuestra estructura tributaria no esté preparada y no esté desarrollada para que estas nuevas tecnologías tengan un incentivo o, como vamos a ver, una recta imposición. Estos incentivos tributarios son suficientes. Como ya vimos, solo en I+D, y estamos penúltimos en el ranking de OCDE en incentivos tributarios en I+D, y nuestro foco es que efectivamente no es solo una falta de generación de incentivos, sino que derechamente un desincentivo. ¿Pasemos? Sí, en relación a la tributación local, no existe una norma clara sobre la tributación de la propiedad intelectual en Chile, con lo cual se va a la norma general. O sea, generalmente estando en el artículo 40, en las rentas del 14A o 14D, efecto de la renta, no hay franquicia específica para poder desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay muchos equipos de vacunas que están trabajando en Chile, no solo por el COVID, sino vacunas para el sincicial, o hay empresas como una de las que nombrábamos que están trabajando con fagocitos para eliminar el uso de antibióticos, al menos en los animales, y que nuestra industria chilena no esté cuestionada por el alto uso de estos antibióticos en la producción o plantación de lo que corresponda. Si bien existe la norma de I+D, la norma de I+D de Corfo es bastante árida y es bastante complicada. O sea, no es una norma que se postula, que se debe seguir un seguimiento, y no es clara tampoco. Si nos vamos a la relación internacional, con la ley 20.780 se incluye las normas CIEPSI chilenas, porque lo vamos a decir así, si bien no están completamente incorporados todas las recomendaciones del Plan de Acción 3BEP, que es el que regula estas normas CIEPSI, incluye de forma taxativa, y no hay una definición sobre qué es una renta pasiva, solamente las enumera, lo cual genera el primer y gran problema. Sobre esta ponencia, en particular, nosotros nos vamos al tema de la propiedad intelectual. Estas rentas están reguladas en la letra C, en el número 3, y nos graba claramente la explotación marca, patente, fórmulas, programas computacionales y otros similares. Lo que personalmente no analiza y no piensa si realmente hay una industria activa o pasiva. Muchas de estas industrias constituyen otras sociedades en el extranjero y empiezan a contratar gente, ingenieros, médicos, biomédicos, y se tributan y se consideran como que si fueran una renta pasiva, lo que la misma BEP3 dice que es un error, porque hace un símil y dice que esto hay que tratarlo con mucho cuidado y exclusivamente en este tipo de rentas. Si bien la modernización tributaria en la ley 21.210 incluye un artículo, pero incluye un artículo más incentivado a inversiones a través de Corfo, pero hay muchas de estas compañías que empiezan a crecer y empiezan a comprar otras compañías activas en otros países, y lamentablemente deben tributar con esta renta pasiva. Todo lo que hemos dicho, nosotros lo hemos querido plasmar en este caso práctico, donde tenemos una sociedad que se constituyó en Chile durante enero del 2020,
constituyó una sociedad en Uruguay, siendo el dueño del 100%, donde existen 10 ingenieros de software, técnicos e incluso informáticos, y constituyó paralelamente en la misma fecha una sociedad en Brasil. Esta sociedad somos dueños del 50%, pero tenemos derecho a voto y al control financiero. Para casos prácticos, solo la entidad uruguaya distribuyó dividendos por $70.000. Este es el balance que está en norma IFRS, presentado en 4 columnas, solo por efectos prácticos, y hacemos la determinación de la renta de acuerdo a lo señalado del artículo 29 del 33. Es importante señalar que en Uruguay estas normas, no hay impuesto a la renta siempre que exista un método del nexo de acuerdo a lo señalado en la BEP 5, que esto es muy importante. Como hubo una distribución de dividendos, se le aplicó solo un 7% de impuesto a esa remesa. Si nos vamos al caso de Brasil también es un caso bien particular, cumpliendo las normas BEPS, tiene un sistema de lucros presumidos para este tipo de industria como incentivo, y lo que hace es que se tribute en base a un nivel de ventas. Estos créditos se deben traer a Chile de acuerdo a lo señalado por el artículo 41A y en su proporción. Presentamos el balance de la sociedad chilena, que en simples términos está en IFRS, para lo cual hacemos todos los agregados y deducciones en la renta líquida para presentar el efecto impositivo. Podemos ver que hay dos columnas. Una columna que está la norma con el efecto del 41G y otra sin el efecto del 41G. Podemos ver que para este caso particular hay una distorsión del pago de impuesto del 40%, del 38%, perdón, donde se incluye una mayor base imponible por rentas que no han ingresado al país, se han atribuido, pero sin embargo son negocios activos que generan actividades reales del negocio, generan propiedad intelectual que serían de una sociedad chilena. En el efecto del capital propio sucede lo mismo, también hay una distorsión, lo que también nos tendría efectos prácticos en la determinación del RAI y también el pago de patentes. Isabel. Que es uno de los principios de Ottawa y que es uno de los principios que debe informar generalmente a todos los sistemas tributarios. Especialmente carece de la equidad horizontal, ya que cualquier contribuyente que realice las mismas actividades va a tener una tributación distinta de acuerdo a si ejerce actividades en el exterior o se amplía. David. Bueno, dentro de los estándares internacionales existe el Plan de Acción 5, que ya lo mencioné, de que la propiedad intelectual es reconocido como una renta activa, generadora de ingresos y de conocimiento, siempre y cuando exista el método del nexo. ¿Qué significa el método del nexo? Que realmente en el país donde se generan estas rentas exista trabajadores, infraestructura y se paguen los impuestos correspondientes. Es tan así que la BEP 5 incluye un párrafo, incluye normas de exenciones y favorece esta tributación, incluso proponiendo que no debieran tener tributación. Con lo cual, ya por tributación local chilena versus una tributación local de otro país, estamos en desventaja, sin incluir la norma CFC chilena, que ya lo hace bastante más complejo. Nosotros hicimos este cuadro de los 5 pilares de acción de la norma BEPS 3 versus el 41G, donde fue casi literal el seguimiento de cada uno de los en el artículo. Sin embargo, al parecer el legislador no vio estas exenciones, particularmente la que dice el número 85 de la BEP 3, donde promueve que se incorporen para determinar rentas pasivas o activas el método del nexo señalado en la BEP 5. De hecho, aquí está el cálculo, cómo ellos determinan la misma BEP 5, es cómo determina el método del nexo, con lo cual incluso, como ya señalamos, pone que tenga un régimen preferencial sin que la misma OCDE lo vea negativo. Isabel. Bueno, otro de los estándares internacionales que no cumplimos es la competitividad en materia tributaria. Ya The Tax Foundation este año emitió un informe que indica que nosotros no somos competitivos en cuanto a nuestra tributación, y dentro de los aspectos que
se refiere precisamente a las ganancias obtenidas en el extranjero por entidades chilenas. Si bien esto es una fundación y por tanto no es más que una ONG, nos sirve para ver en conjunto con el resto de la información que tenemos que en realidad tenemos una norma que no se ajustaría a una estructura tributaria estable para la generación de nuevas tecnologías. Pasemos a la siguiente, David. Bueno, dentro de las conclusiones podemos señalar que el artículo 41G no efectúa una definición de rentas pasivas ni de su aplicación, solo enumera esas actividades de renta pasiva, con lo cual es bastante difícil poder concluir si realmente se va a toda la industria o solamente intentó buscar reales rentas pasivas, evitando la erosión que buscan las normas CFC. Sin perjuicio, mostramos un cuadro que creemos que el legislador no tuvo en consideración. O sea, generalmente, desarrollar software y mantener software tantos de desarrollo, sean SaaS o sean de la modalidad que sea, o desarrollos tecnológicos, existen muchas más actividades que solo construir y dejar que el software funcione. O sea, hay monitoreos, hay QA y hay una serie de cosas. Lo otro que a nosotros nos parece que en Chile, en relación a otros países como Colombia, Uruguay y Brasil, no existe como se llama una política país de incentivar estos desarrollos. Si bien hoy día tenemos programas Corfo que ayudan a las startups con nuevos desarrollos innovadores, pero nuestra legislación tributaria o nuestra misma legislación tributaria internacional no permite y genera la barrera de entrada y de seguimiento. Por lo mismo, nosotros afirmamos que no se cumple con la razón económica que lleva a que los distintos países deban aprender a la generación de tecnologías y a la mantención de las tecnologías como parte de su estructura económica. No seguimos los estándares internacionales, como ya vimos, de BEPS, ni seguimos los estándares internacionales generales. Por ejemplo, en términos prácticos, la sociedad filial va a pagar mucho más impuestos y va a pagar una doble imposición económica, aunque puede ser transitoria, pero va a desincentivar la generación con unas estructuras naciendo desde Chile. Bueno, un punto importante de lo que señala Isabel, que ya hay muchas empresas que se están empezando, sus dueños, incluso los científicos y muchos tecnológicos, a salir de Chile y a perder su residencia, pagando los impuestos correspondientes y generando su holding en Estados Unidos, Europa o cualquier otro país que tenga estos incentivos y no lo haga pagar esta doble tributación. Claro. Además, hay que tener en cuenta que a nivel internacional está en retirada el tema del gravamen por fuente mundial. Y esto, nosotros somos los pocos países que tenemos este gravamen y inmediatamente eso nos transforma en menos competitivos. Entonces, para poder cambiar nuestra posición en el ranking tributario y poder ser más competitivos, tenemos que mejorar estas normas. Bueno, en nuestra presentación quisimos dejar al final la cronología del tiempo, cómo fueron las normas BEPS y las normas chilenas, para ver claramente que nosotros promulgamos una ley y creamos una ley siempre y cuando está recién un borrador. El plan de acción definitivo fue en el 2015, nuestra vigencia el 2016, y la modernización tributaria tampoco lo incluyó. Nosotros creemos que, si bien es importante alinearse con el resto del mundo, al tomar decisiones anticipadas con planes de acciones en borrador y no planes de acción definitivos, nos ha llevado a tener una legislación que intenta ser mucho más avanzada y que no es de acuerdo a la realidad nacional. La semana pasada, Naciones Unidas, por ejemplo, lanzó un modelo de convenio entre países desarrollados y no desarrollados, en los cuales se establece el tratamiento de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías en el intercambio entre países, como convenio para evitar la doble tributación. Nosotros no tenemos en consideración que somos un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado como el resto de los países miembros de la OCDE, tal vez la mayoría, y además estamos adelantándonos de tal forma a la generación de normas
que estamos pisándonos la cola en alguna situación. Por ejemplo, en el caso de este nuevo modelo de Naciones Unidas, se entiende que el gravamen de las nuevas tecnologías y de todas las plataformas tecnológicas es en base a renta. Nosotros lo hicimos en base a IVA. Por lo tanto, no vamos a poder utilizar estos convenios en beneficio de nosotros. Y como la conclusión definitiva y como la última, es que todavía como política país estamos pensando que somos exportadores de materias primas, o sea, estamos explotando nuestras ventajas comparativas, pero hemos generado una gran cantidad de ventajas competitivas que no estamos exportando, que es el conocimiento y es lo que todos los países buscan perdurar y retener en el tiempo. Esta ha sido nuestra presentación. Isabel, gracias a todos los presentes. Pero ahora viene... Muchas gracias, David, Isabel. Muy interesante el tema. Les pido, por favor, Isabel, si puede sacar la pantalla para que le toque al siguiente grupo. Los siguientes... David, eso. Entonces, ahora vamos a proceder entonces con la siguiente exposición. Actividad de la construcción frente a la ley austral de Angie Fleiss y Cristian García. También un tema súper interesante, así que tienen toda la palabra. Cristian, Angie, ¿pueden compartir su pantalla? ¿Están habilitados o no? No estoy habilitado para compartir pantalla. Ahora me apareció el botón recién. Perfecto, se está viendo perfectamente. Así que adelante. ¿Se ve perfecto? Muy bien. Sí. Gracias. Buenas tardes. Nuestro tema es la actividad de la construcción frente a la ley austral. Mi nombre es Cristian García y también me acompaña Angie Fleiss. Somos docentes de la Universidad Magallanes. Y para explicar un poco en qué consiste esta ley austral, antes de analizar el detalle de la construcción, hay que señalar de que esta ley entrega algunas franquicias. Principalmente es un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría por las inversiones en bienes físicos realizadas en la zona austral del país. Y esas inversiones se pueden materializar hasta el 31 de diciembre del año 2035. Hasta esa fecha hay posibilidad de acogerse a este beneficio. Y el crédito tributario que se genere a raíz de esas inversiones se puede usar hasta el año 2055, lo que significa que los remanentes no utilizados en un ejercicio se pueden trasladar hasta ejercicios futuros, siempre y cuando ello no sobrepase el año 2055. Y este crédito tributario puede alcanzar a un 32% del valor de las inversiones. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente o casi un tercio del valor de las inversiones se van a favorecer con este crédito tributario, o ese va a ser el equivalente. ¿Qué significa en síntesis? Que cuando yo tengo un valor de el activo y valorizo mi activo, antes de determinar depreciaciones, yo hago una ficción y hago una separación, donde digo, bueno, el activo ahora vale menos, porque el saldo para completar el monto de inversión es un crédito tributario, es decir, es una cuenta por cobrar al fisco. De manera que, cada vez que deba la empresa pagar el impuesto a la renta, en lugar de pagarlo con caja o con los PPM, ¿cierto?, como habitualmente se hace, ello no ocurra así, sino que se impetre el crédito tributario, de manera que en la práctica significa que la empresa puede estar varios años sin pagar impuesto a la renta, hasta que ese crédito tributario se agote totalmente. Este crédito tributario se considera un impuesto pagado, por lo tanto da derecho a todos los créditos para los impuestos finales, los complementarios o adicionales. Ahora bien, en la historia de esta ley, que ha tenido varias modificaciones, su origen está en el año 99, cuando se promulga la ley 19.606, que es la que crea finalmente este crédito tributario. Y posterior a ello ha tenido un par de modificaciones más. La más importante vino el año 2004, donde se cambió en forma sustantiva las actividades favorecidas, y las siguientes modificaciones lo que han venido haciendo es simplemente prorrogar el plazo de vigencia de la ley y prorrogar el tiempo a través del cual se puede ocupar el crédito tributario. Ahora bien, en razón de la primera, del texto original que se publicó el año 99, el Servicio de Impuesto Interno emitió una circular, que era el número 66 del año 99,
donde entregó instructivos para sus funcionarios y también efectuó interpretaciones respecto a esta ley. Con el cambio que se materializa el año 2004, el Servicio de Impuesto Interno saca una nueva circular, que es la número 47 del 2004. No hay más circulares relevantes, salvo la última que se emitió este año, que es la número 60, y es a raíz justamente de una nueva prórroga en los plazos. Pero las más importantes son, insisto, la primera, que es la número 66 del año 99, y la 47 porque hacen interpretaciones respecto de los beneficios que la ley contempla. Angie, es tu turno ahora. Gracias, Cristian. Si puedes pasar la lámina, gracias. Bueno, ahí tenemos los textos, ¿cierto?, que modifican finalmente esta ley austral. Son 4 modificaciones, sin embargo, la más importante es la del 2004. Cristian, si puedes apagar tu micrófono. Sí, perdón. Gracias. El año 99 está... El año 99... Gracias. Se establece un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría por inversiones en la zona austral destinada a la producción de bienes o prestación de servicios. Este crédito corresponde a un porcentaje contra el impuesto de primera categoría sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado en construcciones, maquinarias y equipos vinculadas a la producción de bienes o prestación de servicios, adquiridos o terminados de construir en el ejercicio, corregidos monetariamente y deducir depreciaciones. Eso es lo que señala el inciso segundo. Sin embargo, el inciso tercero viene a enumerar en esta primera versión, ¿cierto?, 9 ítems que vienen a limitar, comprimir este inciso segundo. En el inciso tercero se señala también que tienen derecho al crédito quienes inviertan en la construcción de edificaciones destinadas a los fines que allí se indican, terminadas de construir en el ejercicio, reajustadas y antes de deducir depreciaciones. Y finalmente, en su último inciso, excluye los bienes no sujetos a depreciación y los que tengan una vida útil inferior a 3 años, indicando además que el beneficio no puede usarse más de una vez por un mismo bien o inmueble. ¿Qué sucede en el año 2004? El inciso primero se mantiene idéntico, sin embargo, el inciso segundo viene a ampliar el espectro, ¿cierto?, de bienes y especifica que es un porcentaje, ¿cierto?, este crédito respecto contra el impuesto de primera categoría sobre el valor de los bienes físicos del activo movilizado en construcciones, maquinarias y equipos vinculadas a la producción de bienes o prestación de servicios, y aquí se incluye además los inmuebles para la explotación turística, nuevos o terminados de construir en el ejercicio, corregidos monetariamente y antes de deducir depreciaciones. O sea, aquí lo que hace es ampliar, ¿cierto?, el espectro de bienes, y que antes, en el inciso tercero, los limitaba a 9 ítems. Sin embargo, esta viene siendo una mala técnica legislativa, puesto que se entendía que los bienes vinculados a la producción de bienes solo correspondía a un sector de la producción y no en sentido amplio, cuestión que la ley nunca precisó en el año 1999. Luego, el inciso tercero se mantienen 2 ítems de la lista de 9 y el inciso cuarto viene a ser idéntico, salvo que se eliminan los metrajes máximos, y el inciso final viene a ser igual. Si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué sucede acá y cuál es el problema? Que la versión del 99 del año 2004. Primero, en la versión del 99, los incisos segundo y tercero comprendían un catálogo de 9 tipos de bienes asociados a actividades desarrolladas. Sin embargo, en el 2004, el inciso segundo incluyó a toda actividad productiva o de servicios. En el inciso cuarto, porque acá se da el problema entre el inciso segundo, ¿cierto?, los beneficiarios del inciso segundo y del inciso cuarto, el inciso cuarto entrega el beneficio a la construcción de edificaciones destinadas a ciertas actividades adicionales a las ya señaladas. O sea, no había las actividades del inciso cuarto no eran las mismas que la del inciso segundo en el 99,
pero ahora en el 2004 con la modificación el inciso cuarto mantuvo las antiguas actividades y ahora son coincidentes con las del inciso segundo. Si puedes pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, el territorio va a comprender a la provincia de Palena y a las regiones de Aysén y Magallanes, donde deben radicarse las inversiones con prohibición de enajenación o cambio de destino durante el plazo de 5 años. Y nos dice la norma, salvo en el caso de los inmuebles señalados en el inciso primero, y lo ponemos en color rojo, ¿cierto? Porque efectivamente acá es donde el Servicio de Impuestos Internos, a través de la interpretación, se vuelve en un legislador y agrega a un contribuyente que no está beneficiado, ¿cierto? Porque viene a agregar a los que desarrollan la actividad de la construcción, ¿cierto? Y que incorporan bienes dentro de su activo realizable y no fijo, no de su activo fijo. ¿Cuáles son las edificaciones que podrían estar vinculadas al inciso cuarto del artículo primero? Fábricas, establecimientos educacionales, centros de salud, instalaciones para el almacenaje, oficinas para actividades productivas y viviendas. Si podemos pasar a la siguiente. Tenemos dos circulares, circular 66, donde en su apartado 3, que es la primera circular que viene a interpretar y a dar instrucciones respecto de la primera ley, ¿cierto? Del 99, en su numeral 10 se refiere al inciso cuarto del artículo 1, que previamente había indicado los 9 ítems del inciso tercero, y en su letra B nos dice: para algunas empresas no resultará aplicable la exigencia que establece la ley para las actividades productivas, en el sentido de que la inversión debe estar orientada a bienes del activo físico inmovilizado, toda vez que en el caso de empresas constructoras o inmobiliarias de bienes que construyan para su venta, conforman el activo realizable de estas. Por lo tanto, es aquí donde el servicio, con su interpretación, ¿cierto?, agrega un contribuyente a aquellos, ¿cierto?, que construyen y que pasan estos bienes al activo realizable y no al activo fijo. Y dice, tal cual, no resultará aplicable la exigencia que establece la ley. Sin embargo, la ley solamente manifestaba, ¿cierto?, que se podían, respecto del inciso cuarto, se podían vender. La página siguiente, por favor, Cristian. En el párrafo final nos sigue, ¿cierto?, el contribuyente que se beneficia en el crédito tributario. Con el crédito tributario es la persona que invierte en la construcción de las edificaciones señaladas con las características descritas para su venta posterior, ya sea que la construcción la haya efectuado directamente por cuenta propia o la haya encargado un tercero por administración, ya que la ley establece que tendrá derecho al crédito los contribuyentes que inviertan en la construcción de las citadas edificaciones y no las personas que adquieran los referidos bienes. Claramente aquí viene a complementar, ¿cierto?, y está beneficiando a la actividad de la construcción. Siguiente página, por favor. El tercero, ¿cierto?, nos habla de en la letra H, del valor de los bienes para determinar el crédito, y aquí nos habla de las maquinarias, pero lo que nos importa son los bienes construidos, ¿cierto?, por el propio contribuyente, y es aquí donde dice que la construcción podría ser a través de las 3 formas. Esto es respecto del inciso segundo: bienes activos construidos directamente por la empresa, bienes del activo construidos mediante un contrato por suma alzada, cuestión que no sucede respecto del inciso cuarto, ¿cierto? Y bienes del activo construidos a través de un contrato de administración. Por lo tanto, el inciso segundo nos permite estas 3 modalidades podríamos decir, de construcción, ¿cierto?, incorporándolas, en este caso, en el inciso segundo, al activo fijo, y respecto del inciso cuarto, no es necesario incorporarlas al activo fijo, sino solamente al activo realizable, y solamente vendrían siendo bienes del activo construidos directamente por la empresa y bienes del activo construido a través del contrato de administración. Siguiente página, por favor. ¿Y cuáles son los bienes favorecidos? ¿Cierto? Aquí en
en la circular que viene a interpretar finalmente la modificación del año 2004, nos dice, ¿sabe qué? La verdad es que continúan plenamente vigentes las instrucciones de la circular 66 de 1999, a pesar de que existe una gran modificación en el año 2004 que me viene a ampliar el espectro de bienes favorecidos o de actividades favorecidas. Por lo tanto, nuevamente el servicio acá se vuelve a equivocar porque ¿qué es lo que sucede? Nos permite que un contribuyente pueda estar con el crédito en el inciso cuarto, ¿cierto? Pero otro contribuyente respecto del mismo bien podría beneficiarse respecto del inciso segundo de este crédito. Cristian. Cristian está en silencio, aprieta el botón del micrófono. ¿Ahí estoy? Ahí. Bien, Ahí sí, ahí sí. Ya, el servicio, además de estas circulares, ha sacado interpretaciones a través de oficios por consultas que han hecho los particulares, y concretamente hay 3 oficios, uno del 2005, otro del 2006 y otro del 2008, que se refieren a la construcción de vivienda, donde claramente incluye el contrato por suma alzada, porque la interpretación del servicio es que ahí hay una inversión en una edificación y no se trata de la mera compra. Por lo tanto, prohíbe los contratos a suma alzada, porque dice que en un contrato a suma alzada lo que se está haciendo es comprar una obra terminada por otro. Entonces, hay un problema cuando uno hace construcciones, porque tiene que identificarse si está en el inciso segundo o en el cuarto. Respecto del cuarto, el servicio ha insistido en que el contrato por suma alzada no es válido como forma de construcción. Hay otro oficio, el 551 del año 2008, donde curiosamente estamos hablando de un establecimiento educacional que por lo tanto está contemplado en el inciso cuarto de la ley austral, y sin embargo el servicio le entrega el beneficio a la constructora y no a quien explota la universidad. Aquí cambió entonces la jerarquía de quién es el que tiene el beneficio. Señaló claramente que es la persona que construye y no quien está explotando la universidad. Y luego, en el oficio 816 del año 2007, se refiere a la construcción de oficinas, y estas construcciones de oficinas expresamente están señaladas en el inciso cuarto, y sin embargo le cambia también la lógica y las reclasifica como bienes que están contemplados en el inciso segundo del artículo 1 de la ley austral. Sin embargo, el año 2017 viene a través del oficio 469 a aclarar un poco la película, por así decirlo, y dice, mire, hay construcciones que califican en el inciso cuarto y hay construcciones que califican en el inciso segundo. Las del cuarto no se pueden hacer contratos a suma alzada, porque así no se goza el beneficio, dado que, insistimos, lo que se trata es que el favorecido sea el que invierte en la construcción. Sin embargo, para las del inciso segundo, el contribuyente puede optar por cualquier forma de construcción, directamente, mediante contratos por administración o mediante contratos por suma alzada. Y luego, para explicar a qué se refiere con un bien nuevo, dado que los contribuyentes que están clasificados en el inciso segundo tienen que haber adquirido bienes nuevos para incorporar los activos fijos, hace una explicación y dice que bienes nuevos son todos los que no han sido adquiridos para ser empleados en su destino natural. Ocupa la analogía porque ocupa una analogía que hay para la interpretación de los vehículos nuevos y usados de la ley de IVA, y dice entonces que va a ser nuevo mientras permanezca bajo el dominio del fabricante, armador, distribuidor, subdistribuidor, concesionario, importador o comerciante del ramo. Lo que significa que no importa cuántas transferencias se hagan de una construcción, mientras esa construcción no se utilice para los fines naturales para los cuales fue concebida, va a seguir siendo nueva. Y entonces, dicho todo esto, acá vamos a poner cuál es el problema. Y el problema es el siguiente, que tenemos construcciones que están en el inciso cuarto y también en el inciso segundo. En el inciso cuarto, la interpretación administrativa ha dicho que es la empresa constructora la favorecida, y para el del inciso segundo es la empresa productora o prestadora de bienes, prestadora de servicios. Las empresas constructoras entonces son las que invierten en la construcción por sí mismas o mediante contratos por administración. Estas van a vender la obra, no lo destinan a su activo fijo y no tienen prohibición de enajenar. Sin embargo, las empresas productoras o prestadoras de servicios adquieren estas construcciones, las adquieren nuevas, no importa cuántas transferencias, insisto, mientras no estén ocupadas siguen siendo nuevas, forman parte de su activo inmovilizado y lo van a emplear en actividades productivas o de servicio. Ahora, como Ángel explicó, hay bienes que van a estar, que están tanto en el inciso cuarto como en el inciso segundo, y son estas edificaciones.
fábricas, establecimientos educacionales, centros de salud, instalaciones para almacenaje, oficinas para actividades productivas y vivienda. Las dos califican simultáneamente el inciso cuarto y el inciso segundo. Y resulta entonces que si esta empresa constructora construye, va a tener el beneficio. Pero si lo vende por un contrato a suma alzada y lo está adquiriendo entonces ahora como activo nuevo, la empresa productiva o prestadora de servicios, también esta empresa productora calificaría como beneficiaria a través del inciso segundo. Por lo tanto, la interpretación del Servicio de Impuesto Interno, a nuestro juicio, creó artificialmente como favorecido a la empresa constructora, y a partir del año 2004 se genera un problema, que dos contribuyentes pueden favorecerse por la misma edificación: el que construyó la edificación y el que la incorporó en su activo fijo como nuevo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Súper interesante también. Y bueno, ahora concluimos entonces con la última presentación de Mario Guzmán, junto con Riley Seca, cuyo título es la torta, espérenme, una porción más grande de la tarta, impuestos hipotecados para la educación alrededor del mundo. Denle la opción de poder compartir pantalla a Riley y a Mario. Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Mario, ¿quieres compartir tu pantalla o qué? Está en silencio, Mario. Está en silencio, Mario. Pero ¿Se ve? no, no se ve. Tienes que apretar la flechita. Yo puedo tentar. Ahí está, dale. Ahora sí. Tenía algunos problemas técnicos, de pronto Sí. te sale mejor a ti, Riley. Bueno, hola a todos y gracias por invitarnos a este evento. Yo soy Riley Seca y soy un investigador en el Tax Justice Network, y yo hice este trabajo con mi colega Mario Guzmán y hicimos este trabajo con el TaxEd Alliance también. Y en ese trabajo enfocamos en los impuestos hipotecados, así que no queremos hablar sobre el tamaño de la tarta, digamos, más la rebanada de esta tarta. Y para nosotros vemos a estos impuestos hipotecados porque es una manera para afirmar que hay una porción para la educación. Así que, ¿qué es un impuesto hipotecado? Lo definimos como una política económica de asignar los ingresos tributarios a un fin específico, prohibiendo así al gobierno en funciones desviar los fondos para otros fines. Y bueno, un impuesto hipotecado puede ser total, parcial, amplia o limitada, dependiendo en la situación nacional, estatal, así. Porque si hay fondos que vienen de un presupuesto general, un impuesto hipotecado no tiene que ser el fondo principal para financiar la educación. Puede ser algo que financia una parte, o la educación básica, o reentrenamiento, o como así. Así que un impuesto hipotecado puede ser usado para varias cosas. En otros escenarios, un impuesto hipotecado capaz es el fondo principal, así que en este escenario sería un poquito diferente. Y además de esos impuestos hipotecados, queremos resaltar unas consideraciones. Si estos fondos vienen de un fondo o impuesto particular o de una fuente
común. Y por eso, digamos, si este impuesto va a un fondo que se va a usar por varias cosas, o si está usando este fondo solo para la educación. Y además queremos resaltar si este financiamiento se queda en el lado de ingresos o de gastos. Y finalmente, no queremos que un impuesto hipotecario saque dinero de un presupuesto general que va a la educación, más queremos que esos impuestos agreguen a los fondos finales que va a la educación. Y hacemos. Y por fin, y después les dejo a mi colega Mario, quiero hablar sobre unos casos claves alrededor del mundo. Unos presentadores ya hablaron sobre Brasil, pero Brasil es un caso clave en Latinoamérica para estos tipos de fondos porque iniciaron una reforma en 2006 que se amplió la cobertura a la educación preescolar y básica bajo el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de Educación Básico. Y eso ha realizado cosas muy buenas en Brasil y ha aumentado la educación ahí. Y yo soy estadounidense, acá en los Estados Unidos. Hacemos los fondos para la educación en el nivel estatal y pusimos impuestos en el IVA, en el impuesto sobre la propiedad y sacamos una porción de la lotería educativa para apoyar a los fondos de la educación también. Pero bueno, gracias y les dejo a mi compañero Mario. Mario, tienes que poner el micrófono, estás en silencio. Comprendo. A ver. ¿Ahora sí? Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, Mario, un poquito despacio, pero sí, te escuchamos. Ya, perfecto, ahora sí. Pues me toca, primero que todo, agradecer a la organización del evento y felicitar a todos sus miembros por los 60 años del Instituto Chileno de Derecho Tributario. Yo voy a la arista tributaria en cuanto a la situación de impuestos hipotecados, que también se conocen en castellano como impuestos de afectación. El problema actual de Chile es que la educación es deficiente. Principalmente hay faltas de competencias básicas en todos los tramos educativos y pese a que tenemos 1.200 horas en aulas, que es el doble del promedio de la OECD, los alumnos de octavo básico no tienen los conocimientos básicos de los alumnos de primero básico. Tenemos también analfabetismo funcional, una verdadera pandemia, y el 44% de los chilenos, casi la mitad, no puede entender lo que lee, conforme a fuentes y también de la OECD. Tenemos más de 5 millones de adultos sin cuarto medio, que representan casi el 28% de la población, y en general podríamos decir que no ha habido interés ni financiamiento para poder asegurar calidad junto con la cobertura que está dentro de los rangos razonables. La cobertura sin calidad genera esencialmente docentes mal formados y mal pagados conforme a diversas instituciones que se dedican a la investigación académica y con disciplina, como Educación 2020. Esto es un problema para el país porque se vincula íntimamente al crecimiento. Fue una de los motos de la campaña de la reforma tributaria de la ley 20.780 de 2014 durante la presidencia de Michelle Bachelet. Se podrá discutir qué tan efectivo fue esta reforma en cuanto a poder tener más recursos para educación. Sin embargo, en los dos reportes de Moody's, tal vez uno de los más importantes recientemente, que fue el de 2018, en el cual se le rebajó la calificación crediticia a Chile
de un A3 a un A1, dentro de los aspectos que se resaltan como un problema para el incremento de la industria en Chile, se reflejan la dependencia del cobre, el envejecimiento de la población, la baja participación femenina en la fuerza laboral, los cuellos de botella en infraestructura, pero sobre todo las deficiencias en la calidad de la educación y las habilidades laborales. Venga, que si tenemos que casi la mitad de la población no puede entender instrucciones simples por analfabetismo funcional, se hace muy difícil realizar proyectos que agreguen valor. Asimismo, si bien hay muchos enfoques sobre cómo poder resolver este problema, se estima por la mayoría de los organismos internacionales que entre un 2 y un 3% del PIB de Chile, actualmente se gasta el 5,4% en educación, pero solamente entre un 2 y un 3 debería ir destinado a reentrenamiento, formación de nuevas generaciones de profesores, incremento en remuneraciones y nueva infraestructura pedagógica. Entonces, esta charla, que es cómo financiamos la educación. Y en este sentido hay muchas iniciativas que se van a plantear, se han planteado tal vez en este foro, como el impuesto a los súper ricos, como normas, digamos, de beneficial ownership, como impuestos a digitales y otra batería de medidas. Sin embargo, nosotros queremos abrir la puerta y poder poner el tema en el tapete respecto de los impuestos de afectación e hipotecados. En Chile actualmente el estado del arte es que están completamente prohibidos por el principio de no afectación de impuestos consagrado a nivel constitucional en el artículo 19, número 20, inciso tercero. Sin embargo, cuando uno revisa la historia de la ley, o más bien la historia de la Constitución, en la Comisión Ortúzar se habla de esto en una de las últimas sesiones y básicamente el principal argumento esgrimido por la constituyente Romo y el constituyente Guerrero en ese entonces fue que la mayor parte de las economías de la región no funcionaba con principios de afectación de impuestos y no hay mucho más desarrollo de por qué. De por qué esto sería... Y lo curioso es que se establece a la no afectación de impuestos dos excepciones, que son en materia de defensa nacional y en materia de desarrollo regional. Dentro de la defensa nos encontramos que el ejército, o más bien las Fuerzas Armadas, se financian por la ley de presupuesto y por la famosa ley número 13.196, que es conocida como la ley, que básicamente, si bien no instituye un tributo, un impuesto propiamente tal, establece que el 10% de los ingresos totales de las ventas de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, han de financiar a las Fuerzas Armadas y se establece un ingreso mínimo de 180 millones de dólares anuales. Uno se preguntará cómo le ha ido a esto. Pues no ha estado exento de polémica, ya sea por temas de... incluso temas de eficacia. Sin embargo, con un 1,8% de su PIB invertido en defensa, y eso que está a la baja porque había estado en 1,9 hace un par de años, Chile es uno de los líderes en cuanto a gasto militar de la región. Solamente superado en cuanto al PIB invertido en defensa por Colombia y por Ecuador, y solamente en montos por Brasil y Colombia, teniendo uno de los ejércitos más modernos del Cono Sur, ha de alguna manera demostrado que la naturaleza del earmarking, en este caso no en cuanto a impuestos, sino en cuanto a expensas, de la ley reservada del cobre, ha permitido tener un éxito, al menos tener un buen estándar de servicio en cuanto a este sector. Al caso de los impuestos de afectación en materia de desarrollo regional, no es un impuesto tampoco, pero tenemos como ejemplo las patentes mineras, y en cuanto a la ley de rentas municipales del decreto 2305, se establece que básicamente a modo de redistribución entre las comunas más pobres y más ricas, se genera el Fondo Común Municipal, por el cual el 50% de los profits, de los ingresos de las municipalidades por ciertos términos, han de ir a este fondo común para redistribuir. Y a su vez, la Comisión Ortúzar sobre este punto tal vez fue mucho más amplia en explicar las razones y habla de evitar la duplicidad de esfuerzos, porque si hubiera más de un organismo
del Estado que en forma paralela compite por los mismos recursos, va a haber un problema de eficiencia. Y curiosamente, ha sido precisamente el criterio de eficiencia el que se ha utilizado para poder instaurar los earmark tax en cuanto a la situación chilena de desarrollo regional. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones generales? Primero, que este asunto tiene muy poca discusión en Chile y varias trabas constitucionales. Parece razonable discutir al menos si es que el principio de no afectación de impuestos. Esto de experiencia comparada de la cual ha hablado un poco Riley. En el caso de Brasil, el Fundeb ha sacado a casi 40 millones de brasileños del analfabetismo. Tenemos también el caso de India, que ha sacado muchísimas más personas del analfabetismo en materia rural. Tenemos el caso de Corea, que transformó la economía coreana en una de las más pujantes del sector oriental, hoy día siendo el astillero del mundo, desplazando incluso a Londres en cuanto a producción de navíos, instaurando un earmark tax en cuanto a los impuestos al alcohol. Esto es algo que se ha probado en el mundo y tal vez una de las cosas que más tiene a su favor es que el uso de impuestos hipotecados es transparente. Cuando uno llega a sus primeras clases de derecho tributario, lo primero que se señala es que para pagar impuestos que no sabe a qué van a ir y en qué se van a ir, digamos, disolviendo los impuestos, y aquí queda bastante claro a qué van. Puede ir a un sector, a una universidad, a un colegio, se puede saber y traquear directamente a dónde van los impuestos. Contribuye al financiamiento educativo sin constituir un aumento de impuestos, de manera tal que aumenta la eficiencia sin tener que echar mano a otros mecanismos que pueden ser mucho más polémicos a la hora de política económica. Afirma la fe del público en el uso responsable de los recursos y finalmente puede que no sea lo más eficiente. Y decimos esto porque tener más o menos recursos no necesariamente va a resultar en eficiencia, sino hay un control administrativo y también muy, digamos, prolijo en cuanto a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, dicho esto, los impuestos hipotecados o de afectación han permitido a muchos países en desarrollo poder salir del subdesarrollo, como es en el caso de Corea, como es en el caso de India, en el caso de Brasil, o al menos encaminarse en esa senda. Pues eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y de nuevo reitero felicitaciones al Instituto. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Riley. Súper interesante también el tema, muy de moda además ahora con todo el debate constitucional. Sí, así que con esto le ponemos fin a este bloque. Nos reencontramos entonces a las 3. Y bueno, muchas gracias a todos los expositores, todas las charlas muy interesantes. Vamos a dejar también todas estas presentaciones después subidas en la página del instituto. Muchas gracias a todos.